En hidrostática empezaremos estudiando la densidad, presión de un sólido, presión de un fluido y presión atmosférica. Los líquidos y los gases se denominan fluidos porque fluyen libremente y llenan los recipientes que los contienen. Los fluidos ejercen fuerza sobre las paredes de los recipientes. Estas fuerzas, al actuar sobre superficies de área definida, crean una condición de presión. Una prensa hidráulica, un depósito de agua, una represa, entre otras, están determinadas por condiciones de presión. Aquí podemos observar cómo estos recipientes, tanques gigantes, ejercen presiones sobre las paredes que lo contienen. Lo mismo en la represa y el principio de una prensa hidráulica. Empezaremos estudiando el concepto de densidad. Nosotros sabemos que es la cantidad de masa por unidad de volumen que contiene una sustancia, lo que quiere decir que entre más masa tenga un cuerpo en un mismo volumen, pues mayor será su densidad. Esta densidad se calcula de la siguiente relación. La densidad es igual a la masa sobre el volumen, y aquí tenemos una tabla de densidades de algunas sustancias. Por ejemplo, el aire, la densidad la podemos obtener en kilogramos sobre metro cúbico o en gramos sobre centímetro cúbico. Tenemos el aire, el hidrógeno, helio, aceite, agua, agua de mar, gasolina, en fin, una serie de sustancias donde están representadas en esta tabla las diferentes densidades. Veamos un ejemplo. Un tanque de gasolina tiene un volumen de 4 metros cúbicos. ¿Cuántos kilogramos de gasolina pueden almacenarse en el tanque? La solución muy simple. Tenemos el volumen, que nos dice es 4 metros cúbicos. La densidad de la gasolina, si la observamos en la tabla que miramos anteriormente, es de 700 kilogramos sobre metro cúbico. Nos pregunta por la masa. Entonces la masa es densidad por volumen. Reemplazamos los valores que tenemos en el problema, multiplicaríamos 700 por 4, entonces obtenemos que la masa es de 2.800 kilogramos. Eso implica que dentro de ese tanque, que tiene un volumen de 4 metros cúbicos, van a alcanzar 2.800 kilogramos de esta sustancia gasolina. Este ejercicio para que ustedes lo puedan desarrollar. Dice, se tiene un tanque de 2 metros cúbicos de volumen. Inicialmente se lo llena con agua y posteriormente con alcohol. La pregunta es, ¿alcanza la misma cantidad de sustancia? Bueno, para poder responder hay que hacer el problema inicialmente con agua y posteriormente con alcohol y comparamos dichos resultados. Presión de un sólido. Cuando una persona se para en un solo pie, ejerce mayor presión si lo hace en dos pies. De igual manera, una dama ejerce mayor presión sobre el piso si camina con tacos que si lo hace en pie limpio. Esto implica que la presión de un sólido es la relación entre la fuerza aplicada a una área determinada. Nosotros podemos observar aquí estas relaciones. ¿Y cómo calculamos dicha presión de un sólido? La presión será igual a la fuerza ejercida sobre el área de contacto. La fuerza se mide en newtons y el área se mide en metros cuadrados. Entonces, la presión se medirá en pascales. ¿Qué significa esto? Que cuando yo divido la fuerza en newtons sobre cualquier área en metros cuadrados, el resultado será pascales. Además, debemos de tener en cuenta que un kilopascal equivale a 1000 pascales. Son relaciones de conversiones que hay que tener muy en cuenta en la resolución de problemas. Bueno, en las imágenes podemos observar este lápiz, la punta en un dedo y el borrador en el otro extremo. La pregunta es en cuál de las dos partes haría más presión. Pues lógicamente en la punta, porque el área es más pequeño y la fuerza es la misma que en los dos extremos, pero el área de contacto en la parte del borrador es mayor, por lo tanto la presión en el borrador será menor. Entonces, de esta forma nosotros podemos determinar la presión de un sólido. Vemos otro ejemplo. Dice una persona tiene un peso de 70 newtons. Si el área de cada zapato
es de 0.012 metros cuadrados, ¿cuál es la presión que ejerce sobre el piso si se para sobre los dos pies? Bueno, el área total es la suma de las dos áreas, es decir, sería 0.024 metros cuadrados. La fuerza corresponde al peso de la persona, es decir, 70 newtons. Por tal razón, la presión es fuerza, 70 newtons, sobre el área que es 0.024 metros cuadrados. Entonces obtenemos un resultado de 2.916.66 pascales, o lo que es lo mismo, 2.91 kilopascales. ¿De dónde obtenemos esto? Simplemente por la conversión anterior, que dijimos que un kilopascal es igual a 1000 pascales. Hacemos una regla de tres simples y obtenemos este resultado. El siguiente ejercicio dice: calcula la presión ejercida por la persona en un solo pie. Entonces ustedes ya lo pueden desarrollar, tienen de base el anterior problema. Presión de un fluido. La fuerza que ejerce un fluido sobre las paredes del recipiente que lo contiene siempre actúa perpendicularmente a dichas paredes. Los fluidos ejercen presión en todas las direcciones. Nosotros tenemos aquí un recipiente, una especie de pistón o una émbula que ejerce una presión hacia abajo. Observamos que el fluido, el líquido que se encuentra encerrado, va a ejercer presión sobre todas las paredes del recipiente que lo contienen, en todas las direcciones. La presión ejercida por el fluido depende de la densidad de la sustancia, de la gravedad y de la altura del líquido. Cuando tenemos un líquido en un recipiente abierto, la presión la podemos calcular con esta relación: densidad por gravedad por altura. Veamos un ejemplo. Dice: un tanque tiene una altura de 3 metros y está lleno de agua. ¿Cuál es la presión ejercida sobre el fondo del recipiente? La solución sería que la altura son 3 metros. La densidad del agua, si miramos en la tabla, es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico y la gravedad es de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Realizamos la operatoria, entonces la presión será igual a 3 metros, que es la altura, por la densidad, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, que sería 10 metros sobre segundo al cuadrado. Hacemos toda esta operatoria y nos da que la presión es de 30.000 pascales, es decir, 30 kilopascales. Un ejercicio: si llenamos el mismo tanque con petróleo, ¿la presión es mayor o menor? Bien. La presión en el fondo de un recipiente no depende de la forma del mismo, solo depende de la altura del líquido y de la densidad de la sustancia. Imaginémonos, aquí en esta imagen tenemos varios recipientes que tienen diferentes formas. La presión en el fondo de todas va a ser la misma, porque todas tienen la misma altura. Recuerden que la presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura. La gravedad es la misma para todas. Miren que la altura es la misma para todos y como es la misma sustancia tiene la misma densidad. Por lo tanto, la presión en todas ellas va a ser la misma. Presión atmosférica. La atmósfera ejerce una gran presión sobre la superficie de la Tierra, equivalente a una atmósfera o 101.3 kilopascales, o lo que es lo mismo, 76 centímetros de mercurio. Son unidades de medida de la presión atmosférica. Esta presión disminuye cada vez que nos alejamos del nivel del mar. Cuando ascendemos por una montaña, en lo alto del Everest, la presión atmosférica es muy pequeña en comparación a la costa, nivel del mar. De igual manera, si nos sumergimos en el mar, la presión aumenta de acuerdo a la profundidad, ya que se tendría una presión absoluta, es decir, la suma de la presión atmosférica más la presión del líquido que se encuentra por encima del nadador. Entonces, la presión manométrica o absoluta, en este caso, la presión absoluta será igual a la presión manométrica, que sería la presión ejercida por el agua del mar sobre la persona, más la presión atmosférica. Entonces aquí hay una sumatoria de dos presiones.
El siguiente ejemplo dice: un nadador se sumerge a 5 metros en el fondo del mar. Calcular la presión absoluta que experimenta. Entonces, pues la solución es muy simple. Primero calculamos la presión dentro del mar, llamada presión manométrica. Entonces la presión es Rho por G por H. Rho es la densidad, que es 1040 kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad es 10 metros sobre segundo al cuadrado y la altura o profundidad es de 5 metros. Entonces hacemos toda la operatoria y la presión dentro del mar, o lo que conocemos como la presión manométrica, sería igual a 52.000 pascales, o lo que es lo mismo 52 kilopascales, que está representada aquí. Entonces la presión absoluta es la suma de la presión manométrica, es decir, 52 kilopascales, más la presión atmosférica, que en este caso tomaríamos la de 101.3 kilopascales, pues para que haya compatibilidad de unidades. Por lo tanto, la presión absoluta será 52 kilopascales más 101.3 kilopascales, me da 153.3 kilopascales. Esta sería la presión absoluta que experimenta el nadador cuando está sumergido en el mar a 5 metros de profundidad. Este ejercicio, realizar el mismo problema anterior, pero la persona se sumerge en una piscina de agua dulce. Además, encuentra el resultado en atmósferas. Bueno, encuentran ustedes, hacen la operación, pero en agua dulce la densidad nos va a cambiar y ese resultado que les da, hacen una regla de 3, una conversión a atmósferas. Entonces es muy sencillo. Esta parte para que investiguen, averigüen quién fue Torricelli, cuál fue el diseño que realizó para el cálculo de la presión atmosférica. Cuando a una persona se le dice que la presión la tiene alta, ¿a qué se refiere? Los submarinos pueden sumergirse a cualquier profundidad. Si se infla un globo de helio y se lo suelta en la atmósfera, a medida que sube, ¿se expande más, se comprime más o permanece constante? Estas preguntitas son importantes para que ampliemos el conocimiento sobre esta temática. Pues no es más por ahora, nos veremos en una próxima oportunidad.